Muy buenos días y bienvenidos al webinar Finanzas Verdes, cómo invertir en un futuro más sostenible. Este es el primer webinar del Club de la Sostenibilidad, un club que hoy respalda con su experiencia y con su confianza el BBVA. Para dar pase a la conversación, quisiera primero conversar brevemente sobre de qué trata este Club de la Sostenibilidad. Creo que es claro para el mundo empresarial ya en el Perú que la visión de empresa viene cambiando. Si antes teníamos una mirada muy clara en la rentabilidad, hoy no perdemos naturalmente ese objetivo, pero ampliamos nuestros intereses al valor que podemos aportar a los distintos stakeholders en la sociedad. Y la sociedad, por supuesto, como uno de los principales stakeholders. Y aquí se empiezan a vincular ya ciertos conceptos. Empezamos a escuchar de los objetivos de desarrollo sostenible, que empiezan también a alinear a la empresa a través de un conjunto de buenas prácticas, conocidas como ASG, por sus siglas ASG en español, ESG en inglés, de ambiente, medio ambiente, sostenibilidad y buen gobierno corporativo. Sobre todo ese marco vamos a ir desarrollando distintos temas a lo largo del club. El primero de ellos es las finanzas verdes. Y hoy quisiera, para partir con este espacio de conversación que vamos a tener permanente a lo largo de los siguientes meses, con las palabras de bienvenida a cargo de Fernando Guiluz, CEO del BBVA en el Perú. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola David, qué gusto saludarte y qué gusto saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Para mí es un honor y un privilegio poder estar el día de hoy compartiendo algunas reflexiones. Este primer evento que busca intercambiar ideas y experiencias, como bien lo decías, que permite impulsar la sostenibilidad y las finanzas verdes en el Perú. Como representante del sector financiero, me gustaría comenzar contándoles que en los últimos meses he tenido varias reuniones y encuentros con empresarios, inversionistas, consumidores, reguladores y representantes de instituciones públicas, locales e internacionales. Y en todas estas reuniones hemos coincidido en que hoy es urgente ayudar a la construcción de un país más sostenible. La transición hacia ese país más verde e inclusivo tiene algunas claves a considerar para apuntalar el crecimiento y el desarrollo del mercado de la financiación sostenible. En primer lugar, estamos hablando de una disrupción. Tarde o temprano, los negocios, las empresas, la sociedad en su conjunto tendrán que adaptarse a una realidad caracterizada por las necesidades de combatir el cambio climático. Hacer esta transición de forma ordenada es fundamental para garantizar que sea efectiva y sobre todo equilibrada, por lo que las empresas y los gobiernos debemos estar preparados. Se trata de un riesgo de transición que se debe de gestionar de manera adecuada porque existen sectores económicos que van a experimentar muchos cambios a nivel regulatorio, tecnológico y físico. Como segunda clave, tenemos la aceleración exponencial que está viviendo la financiación sostenible en todo el mundo. Por ejemplo, los inversores institucionales han considerado históricamente relevante para la inversión en bancos los aspectos relacionados con el gobierno corporativo. En los últimos años, su interés en el clima y cuestiones sociales ha ido incrementando progresivamente. En Perú, los conceptos ESG, Environmental, Social and Governance, son ya comunes en los directorios de las empresas más grandes, especialmente las multinacionales. Los inversionistas, los fondos de pensiones, las compañías de seguros, los fondos mutuos globales, entre otros, están incorporando fuertemente en sus análisis de portafolio las prácticas de ESG. Todavía no observamos un despegue de la demanda de estos productos a nivel local, pero estoy seguro de que muy pronto veremos en el mercado un gran apetito hacia instrumentos ligados a la energía renovable, la eficiencia energética, el transporte limpio, la gestión de residuos, el manejo del agua, la forestación y los proyectos agrícolas. Un tercer punto clave es la regulación, en especial la transparencia informativa, la supervisión bancaria y la taxonomía o definición de actividades sostenibles. Y en este sentido, es necesario tener un lenguaje común en materia de sostenibilidad. Por eso,
la importancia de alcanzar una coordinación efectiva entre los sectores público y privado para definir una taxonomía común que defina qué se consideran actividades sostenibles y cuáles no. En cualquier caso, la falta de definiciones no es una excusa para no empezar a actuar de inmediato. Y frente a estas claves o retos, el sector financiero debe estar listo para acompañar a la economía y a sus clientes en esta transición. Gracias principalmente a su posición única para movilizar capital mediante bonos, inversiones, préstamos, emisiones y sobre todo labores de asesoramiento. En el Perú, el mercado de productos financieros vinculados a la sostenibilidad es relativamente nuevo, por lo que es necesario crear un portafolio amplio de productos sostenibles, así como ofrecer un asesoramiento especializado a las personas, a las empresas y a las instituciones. Les cuento que BBVA fue el primer banco del Perú y Sudamérica en desembolsar un préstamo verde en 2018 a la empresa Ferricorp. Hoy tenemos productos verdes vinculados al crédito hipotecario y al financiamiento de autos eléctricos e híbridos, así como un completo portafolio de alternativas de financiamiento verde, social y sostenible para empresas y corporaciones. También hemos lanzado en el mercado peruano la primera tarjeta de crédito fabricada con plástico reciclado. La banca, en general, tiene una amplia capacidad para desarrollar soluciones financieras gracias a su capilaridad y a su modelo de negocio, basado en la relación con el cliente, así como sus avances en transformación digital y en el uso de datos y la tecnología. En el campo de los bonos, consideramos desde la perspectiva financiera que la alta demanda y las tasas obtenidas en las emisiones de bonos verdes demuestran que el mercado de capitales peruano viene evolucionando hacia las opciones de sostenibilidad. Estimamos que en el corto plazo estos bonos dejarán de ser una condición especial y se convertirán en la parte de la dinámica común para hacer negocios en el país. Y en este sentido, el papel del Estado es muy relevante para generar una normativa que potencie e impulse los bonos verdes. A nivel global, BBVA se ha convertido en uno de los bancos más atractivos en la emisión y en la intermediación de bonos sostenibles, siendo considerado el octavo del mundo en el periodo 2018-2020, según Bloomberg. En definitiva, como organización, estamos incorporando los riesgos y oportunidades alrededor del cambio climático en nuestras decisiones de inversión y financiamiento. Por ejemplo, BBVA reducirá a cero su exposición a actividades relacionadas con el carbono antes de 2040 en todo el mundo. Esto en línea con la necesidad de alcanzar cero emisiones netas de dióxido de carbono en 2050. Pero para lograr estas metas es clave fomentar el uso de energías limpias y sostenibles frente a aquellas más contaminantes. Además, parte fundamental de nuestra estrategia es ayudar a nuestros clientes a adaptarse a este nuevo entorno, no solo financiando, sino también asesorándolos, del mismo modo que fortaleciendo nuestro compromiso por seguir marcando un impacto positivo en la sociedad. Tenemos por delante una década para hacer una transformación más verde e inclusiva en el país y trabajando articuladamente entre los sectores públicos y privados, estoy seguro que lo vamos a lograr. Espero que disfruten mucho esta reunión que vamos a tener el día de hoy y sin más, les doy las gracias y te devuelvo el micrófono, David. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Fernando, y sin duda creo que el contexto particular de la pandemia pone hincapié en pensar en la sostenibilidad de las empresas, mirar ese largo plazo e incluir todos estos factores que mencionas en la estrategia de las compañías. Ese es el contexto en el que trabajamos y si bien el impacto de la pandemia ha sido devastador en términos sanitarios y económicos, pone en la palestra el tema. Como decía Fernando, la necesidad también de una conversación mucho más fluida entre los sectores público y privado. Ese va a ser el tenor también de los siguientes eventos y lo es también en este caso. Y por eso quiero presentarles al panel que hoy día me acompaña. Estamos con Mariela Córdoba. Ella es gerente de desarrollo comercial y productos de la Bolsa de Valores de Lima. Bienvenida, Mariela. ¿Qué tal, David? Muchas gracias. Más bien, aquí todo bien, cuidándonos desde casa y aprovecho la oportunidad para agradecerte a ti y a Fernando por la invitación. Gracias. A ti, Mariela. También nos acompaña Luis Marino. Él es director general de Economía y Financiamiento Ambiental
del Ministerio de Ambiente. Bienvenido también, Luis. Buenos días con todas y todas. Muchísimas gracias, David, por la invitación. Un gusto estar por acá. Gracias. Gracias a ti. Fabiola Muñoz, coordinadora del proyecto Inverclima y exministra del Ambiente. ¿Cómo estás, Fabiola? Muchas gracias, David, por la oportunidad. Creo que es un extraordinario espacio, así que disfrutémoslo. Muchas gracias. Así será, Fabiola. Y Giovanna Murillo. Ella es gerenta de selección de activos de RIMAX Seguros. Giovanna, bienvenida también. Buenos días, David. Buenos días con todos y muchas gracias por esta invitación y vamos a ver las finanzas verdes para adelante. Esto tiene mucho potencial en el Perú. Sin ninguna duda. Gracias, Giovanna. Antes de pasar a la ronda de preguntas, voy a darle la palabra a Luis y luego a Fabiola para dos pequeñas presentaciones que nos van a enmarcar un poco la conversación. Luis, te doy la palabra entonces. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, agradecer la oportunidad de estar acá y poder trabajar, poder presentar este trabajo que desde el sector hemos venido impulsando en términos de promover el desarrollo pues, de las finanzas verdes en el país, ¿no? Si podemos ir avanzando, por favor. No, prometo no tomarme mucho tiempo. Son básicamente 5 puntos sobre los que quisiera comenzar compartir con ustedes. Uno primero asociado a esta transición en términos de percepción de riesgo. Si pudiésemos ver la siguiente lámina, por favor. Y así, la siguiente. Gracias. Es básicamente mostrar, que quería mostrarles a ustedes cómo la percepción del riesgo se ha trasladado en los últimos 10 años hacia las cuestiones ambientales. El negocio financiero es un negocio que se basa básicamente en dos conceptos, ¿no? Riesgo y retorno. Entonces, esta transición hacia una percepción mucho más clara del impacto de los riesgos ambientales no es casualidad. Esto es producto de la generación de mucha información. Hay un trabajo de la ciencia que ha puesto al servicio, vamos a decirlo, de la actividad económica y particularmente en las actividades financieras, mucha información que permite identificar o visibilizar con mucho mayor claridad los riesgos. Y es así que se destaca este cambio de mirada, ¿no? Como verán, el tema de agua, cambio climático y biodiversidad han sido como temas relevantes en este nuevo replantear de la gestión del riesgo. Hacia adelante, por favor. La siguiente lámina. Y de hecho, ya citaba este documento, me parece un documento muy bueno que trabajó el BIS, que sería el Banco de los Bancos Centrales, donde toman este concepto que Nassim Taleb desarrolló en un libro ya hace unos años y que se aplicó muy bien para la identificación de la crisis financiera global, ¿no? El concepto del cisne negro. El cisne negro es este evento catastrófico no esperado de dimensiones inconmensurables en cierta medida, ¿no? Esta figura se utilizó para crear esta metáfora del cisne verde, justamente llamando la atención a los reguladores financieros sobre la necesidad de comenzar a trabajar para poder tener la capacidad de gestionar los riesgos asociados a eventos provocados por los elementos más vinculados al tema ambiental, como es el caso del cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Y de hecho creo que es un documento muy interesante que hace esta llamada y que probablemente gatilló los avances que más adelante tal vez estaremos conversando. Ahora, claramente la identificación de los riesgos ambientales también genera una oportunidad, porque las acciones que se deben tomar para incorporar esta gestión de riesgos ofrece también una oportunidad de negocio. Y eso es lo que podemos ver en la siguiente lámina, por favor. Y es así como podemos comenzar a identificar nuevas actividades o actividades que comienzan a hacer sentido para la generación de valor de la actividad real y en consecuencia
se convierten en activos o en actividades que podrían ser atractivas para el acceso a financiamiento o instrumentos financieros de mitigación de riesgo. No voy a entrar en detalle, pero los números son bastante interesantes y en consecuencia se comienza a generar el mercado para las finanzas verdes, ¿no? Como verán, desde los mercados de carbono hasta lograr monetizar el impacto o los beneficios de los servicios ecosistémicos, modelos de negocio propiamente dichos, como el caso del negocio forestal, la incorporación de estos conceptos en las cadenas de valor, y así se comienzan a abrir diversos elementos. Ahora, si pudiésemos pasar a la siguiente lámina, por favor, ya para entrar en detalle y por qué, y ver cuál es el rol o cómo deberíamos conceptualizar lo que vamos a entender como finanzas verdes, y de hecho, por qué es su importancia. Si pudiésemos ver la siguiente lámina, por favor. Y en realidad la importancia, la relevancia de incorporar los criterios ambientales en los modelos de negocios que los mercados financieros desarrollan, la gran importancia, o digamos el punto central, es que estamos hablando probablemente de los agentes de cambio con mucho mayor potencia en la lógica de la actividad económica. Los mercados financieros, al ser los proveedores de recursos e instrumentos para la gestión de riesgos o la mitigación de riesgos, al incorporar estos conceptos en el desarrollo de sus actividades, tienen un potencial enorme para lograr que el sector real comience a transformar sus actividades o sus formas de hacer las cosas hacia enfoques mucho más sostenibles. Entonces, el efecto multiplicador que generan las finanzas sostenibles, o en este caso, puntualmente estamos hablando de las finanzas verdes, es enorme. Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Entonces, no, como al comienzo se precisó, y lo agradezco mucho porque efectivamente creo que hay un avance y un trabajo que se ha venido desarrollando en el caso del sector público, trabajando muy duro para comenzar a consolidar o fortalecer un marco institucional que permita el desarrollo de las finanzas verdes en el país. Creo que fue un hito muy importante lograr hacer este concepto parte de la Política Nacional de Competitividad y Productividad, lo que nos permitió gatillar diversos avances y apuntar a entregables bastante concretos, ¿no? Poder lograr trabajar con el Ministerio de Economía para que puedan tener a su alcance los elementos válidos para evaluar o pensar en la estructuración de deuda pública verde, algo que de alguna manera se traduce en la estrategia de gestión de activos y pasivos del país, porque lo incorporan como un hito interesante o relevante o un reto a asumir. El hecho de haber trabajado con el sistema financiero para poder establecer o relanzar el protocolo verde de una manera más ambiciosa y con objetivos mucho más concretos, y que hoy por hoy venimos avanzando fuertemente. La posibilidad de trabajar en esta importante línea de base que se mencionaba para comenzar a generar este lenguaje común, gracias al apoyo del BID, el desarrollo de la Encuesta Nacional de Finanzas Verdes, y finalmente el lanzamiento de la hoja de ruta de finanzas verdes, de la cual hablaremos más adelante. Pero esto es solamente lo institucional, o sea, y no lo quiero minimizar, sino, digamos, el rol del Estado, promotor, regulador, supervisor, pues es lo que nos toca, ¿no? Lograr asegurar un marco institucional donde se puedan desarrollar las condiciones para que esto comience a escalar. Pero en realidad el gran actor es el sector privado, y si pasáramos a la siguiente lámina, podremos ver que en estos horizontes de tiempo también ha habido un avance interesante e importante desde el lado privado, independientemente si logramos tener todavía este lenguaje común, como bien decía Fernando al inicio. Y es así que ya existen emisiones de deuda verde, ya se ha trabajado instrumentos financieros de deuda verde, hay trabajos en términos de lineamientos, de instrumentos metodológicos que van a permitir pues el desarrollo de nuevos productos o el escalamiento o la incorporación de otros actores al mercado.
Y entonces, claro, hoy la conclusión es, ¿realmente hay un avance? Sí. ¿Se ha fortalecido el marco institucional? Creo que sí. Pero de alguna manera este ejercicio, que yo lo centraría en los últimos 3 años, nos presenta algunos retos a atender. Si lo pudiésemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Y la siguiente. Y entonces, no hemos querido profundizar en mucho, o sea, en mucho en lo encontrado. Creo que son los 3 elementos claves sobre los cuales podemos construir una agenda de trabajo común. Estos retos, más que brechas, yo los definiría como retos, los asocio básicamente a tres grandes acciones a identificar. Visibilizar y de alguna manera tener una mirada mucho más esquematizada de los diversos proyectos y esfuerzos que se vienen desarrollando hacia las finanzas verdes. Hoy lo que podemos ver es una dispersión de proyectos, temáticas y recursos. El solo hecho de poder tener esto visibilizado y sistematizado creo que permitiría acelerar el proceso de escalamiento y de penetración en el mercado, ¿no? De alguna manera. Otro tema había mencionado al comienzo y creo que es un proceso que si uno revisa la experiencia internacional se torna muy relevante, es la necesidad de homogenizar el uso de conceptos. Hoy, esa heterogeneidad que mencionamos acá en términos de conceptos y términos todavía no nos permite tener un lenguaje común tan claro como quisiéramos. La expectativa de trabajar en esta taxonomía nacional como parte de la agenda pública, pública-privada, mejor dicho, es importante para ello. Y finalmente, traer y lograr incorporar en la discusión de una manera activa a los reguladores y a los hacedores de política, ¿no? Creo que cada vez más esto está sucediendo, pero necesitamos que estos procesos se aceleren. Entonces, lograr estos 3 puntos como claves, que digamos de los que hemos identificado en términos de retos, creo que nos permitiría tener comenzar a caminar tal vez a otra velocidad. Entonces, ante ello, la pregunta que nos hacíamos, si podemos ver en la siguiente lámina, era desde nuestro rol de hacedores de política y desde las competencias de los diversos sectores, cómo podemos ordenar estos avances en las finanzas verdes de forma tal que se generen más eficiencias. Y eso fue un poco lo que nos llevó a plantear, si podemos ver la siguiente lámina, la elaboración o la propuesta de esta hoja de ruta que pudimos lanzar hace pocos meses, donde de alguna manera lo que se está buscando es el ordenamiento de estas actividades que se vienen realizando, poder identificar sinergias entre los diversos avances y a su vez llevar esto y aterrizarlo en entregables concretos que permitan visibilizar estos avances e involucrar a más actores. Es importante lograr algunos hitos tangibles que puedan pues, ser asideros para continuar movilizando a los actores involucrados, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta es la propuesta que se trabajó sobre la hoja de ruta. Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Esto es un esquema donde podemos de alguna manera visibilizar cómo lo estamos trabajando nosotros en el sector y cómo es que esto se ha planteado a los diversos actores involucrados. Básicamente, estamos pensando en 2 grandes componentes. Un primer componente asociado a la generación de cubrir estas condiciones habilitantes o necesarias para lograr el enverdecimiento del sistema financiero, donde se requiere establecer una línea de base para poder trabajar en el fortalecimiento de las capacidades, incorporar, tal vez este es uno de los retos más grandes, no solamente trabajar desde el lado de la oferta, que puede estar asociado al fortalecimiento de capacidades de las entidades de los mercados, sino también desde el lado de la demanda. Y eso implica considerar que dentro de la educación financiera, el componente de sostenibilidad o ambiental, o mejor dicho, ambos, deberían ser relevantes. No quita también que este escenario, en este primer componente,
la revisión y la discusión con los reguladores sobre las necesidades que se van a presentar serán relevantes. En paralelo, y el siguiente componente, el componente 2, está mucho más orientado finalmente al propio negocio de los mercados, ¿no? Al diseño y al desarrollo de productos. Importante es lograr conciliar la taxonomía para que esto sea de alguna manera la base para la visibilización de las carteras o los portafolios verdes, el desarrollo de los propios instrumentos y poder a partir de ello comenzar a tener una mayor visibilización. Lo cierto es que finalmente las finanzas verdes terminan constituyéndose un medio, ¿no? Un medio para lograr esta transición desde una lógica de la actividad económica que todavía no termina de incorporar el racional de crecimiento verde y esperaríamos que al lograr posicionar a los mercados financieros en este concepto, su rol de agente de cambio sea lo suficientemente fuerte. Hemos identificado 4 grandes verticales que dentro de las finanzas verdes pueden ser muy potentes. Lo que viene, los temas vinculados y relevantes hacia las ambiciones climáticas, los temas asociados a la protección o la conservación de los servicios ecosistémicos y la biodiversidad, la promover el desarrollo, la transición hacia economía circular y el escalamiento de los negocios verdes. Son como los 4 grandes verticales que vienen desde los subyacentes que están detrás de los instrumentos financieros que podrían ser sumamente relevantes para el desarrollo y el escalamiento de las finanzas verdes. Finalmente, si pudiésemos pasar a la siguiente lámina, por favor. A la siguiente. Solamente reiterar que de alguna manera el rol de las finanzas verdes es, como les mencionaba, consolidarse como un potente agente de cambio. Esto implica pues que logremos que se incorporen en las estructuras de costos de los diversas actividades económicas pues las acciones necesarias para la conservación o que se logre la transición hacia modelos o procesos productivos sostenibles, ambientalmente responsables. Creo que esto de alguna manera podrían ser los grandes racionales que puedan estar detrás del sector real cuando se involucren, o sea, cuando puedan ser beneficiados de estos instrumentos financieros a los cuales apuntamos que las finanzas verdes desarrollen, ¿no? Y finalmente, quisiera dejar 3 o 4 reflexiones finales. La última lámina, por favor. Básicamente, quisiera cerrar esta breve presentación resumiendo estos 4 puntos en el hecho de la importancia de hacer esto una tarea de todos los involucrados. Es necesario tener espacios de discusión, espacios de coordinación y poder compartir las experiencias, las lecciones aprendidas y visibilizar los avances que puedan ser replicables. La ambición y la expectativa que tenemos del sector es poder llevar a cabo la implementación de esta hoja de ruta con el acompañamiento de los diversos sectores y los actores líderes en los diversos mercados financieros peruanos que nos puedan ayudar a acelerar este proceso como inicialmente les planteábamos, ¿no? Sin más, agradecerles y espero que haya sido lo suficientemente clara la presentación y a la orden para cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Doy pase ahora a Fabiola Muñoz para su presentación también. Aquí en el switcher están ayudándome con el cambio de presentación. Sí, ya va, ahí va. Gracias, Fabiola. Muchas gracias, David. Muchas gracias a todos los que me han precedido, porque efectivamente hemos tocado un tema que es crítico, ¿no? Yo soy Fabiola Muñoz, soy coordinadora del proyecto Inverclima y muchas gracias al Club de la Sostenibilidad, una gran idea. Siguiente, por favor. Claramente el día de hoy ya hacer negocios en el Perú es diferente. Tenemos que incluir la variable ambiental
dentro de lo que significa poder tomar decisiones. Y esto además tiene que ver con una nueva mirada de las empresas, ¿no? Hoy día estamos mirando empresas con propósito. Hoy día importa más cómo hacemos las cosas, por qué hacemos las cosas, que solamente el hecho de hacer cosas. Y eso creo que es uno de los temas esenciales. La sostenibilidad tiene que incorporar la dimensión ambiental necesariamente. No se puede ser competitivo sin ser sostenible, ¿no? Siguiente. En esa línea, una de las cosas que creo que es clave, siguiente, por favor. Una de las cosas que creo que es clave es las redes y las plataformas y los actores. Y justamente aquí tenemos el caso de el PIR. El PIR, el Programa de Inversión Responsable, es un conjunto de actores del sector financiero que tomaron la decisión de mirar más allá, de mirar cómo pueden organizarse para ser sostenibles, cómo pueden organizarse para ser capaces de ir más allá con sus negocios, con sus inversiones y fomentar que otros actores también se sumen en esto. El PIR, siguiente, representa un grupo de actores. De hecho, muchos están aquí también en este evento y son actores que están preocupados por lo que pasa en la sociedad, por lo que pasa con las inversiones, pero sobre todo por hacer cada vez inversiones más responsables. Y eso es una cosa que yo saludo, impulso y queremos promover. Esta plataforma, este programa, siguiente por favor, nace con esta vocación de mirar más allá para enfrentar uno de los riesgos más críticos, que es cómo hacemos que los negocios realmente vayan al tiempo, ¿no es cierto? Pero para enfrentar desafíos tan grandes como hoy día lo es el cambio climático. Hoy día estamos sufriendo con la pandemia, enfrentamos una recesión económica, pero la verdad es que los estimados que tenemos sobre lo que puede pasar si no llegamos a las metas que nos hemos propuesto para enfrentar el cambio climático son aún mayores desafíos que los que estamos viviendo hoy en día. Por supuesto, lamentamos la pérdida de vidas que estamos teniendo a nivel global por el COVID-19, pero el cambio climático es una amenaza aún más seria que esta. Y el sector financiero tiene mucho que decir en esto. Siguiente. En esa línea, una de las cosas que es clave es que seamos capaces de poder mirar los riesgos. Sí, hay riesgos, pero los riesgos se pueden convertir en oportunidades. Siguiente, por favor. Esas oportunidades, dependiendo de cómo las manejemos, nosotros las podemos convertir y hacerlas generar valor. Siguiente. Eso es parte de lo que estamos buscando aquí. Y eso es lo que tenemos que lograr a nivel global, no solamente al nivel de mirar un escenario, un país, porque un país megadiverso como el Perú, efectivamente, tiene riesgos aún mayores. Siguiente. Y por eso es que enfrentamos todo lo que significa, ¿no?, esa transición. Y la transición requiere claramente financiamiento. Siguiente. Y en ese sentido, tenemos el rol del sector financiero, que es clave. No podemos pensar en una transición si no logramos tener el financiamiento, si las inversiones no son cada vez más responsables y conscientes de cómo pueden ayudar en ese proceso. Siguiente. En esto ya hay a nivel global organizaciones, ¿no? TCFD o NGFSS, son organizaciones que están también preocupadas, al igual que el PIR en este caso, pero a nivel global, la banca, los supervisores, las organizaciones están mirando qué está pasando y enfrentamos el tema climático. Siguiente. No es necesariamente un tema que aborde a una empresa. O sea, hay países, hay organizaciones mundiales que están preocupadas. Y a veces no entendemos bien cómo tenemos que enfrentar los temas climáticos. Parecería que tenemos que retroceder en un contexto de pandemia, y sin embargo tenemos algunas señales claras, como la del Pacto Verde Europeo, ¿no? El Pacto Verde Europeo es la respuesta de Europa a lo que estamos viviendo en este momento frente al cambio climático, pero en contexto de COVID
lejos de reducir su propuesta para enfrentar la pandemia, reduciendo sus ambiciones climáticas, las han incrementado. Y en este contexto de pandemia, Europa ha lanzado el Pacto Verde Europeo y se ha propuesto ser el primer continente climáticamente neutro. Entonces, están alineando su agenda de reactivación económica con una agenda climática, con una agenda ambiental. Y esa es una decisión que llamamos climáticamente inteligente. Siguiente, por favor. En ese sentido, uno de los temas con los que tenemos que responder desde diferentes espacios es cómo ayudamos a mirar esa transición y esa transformación. Así surge Inverclima. Inverclima es parte de una serie de proyectos financiados por UK como parte de este esfuerzo por una recuperación verde. Y los objetivos del proyecto en concreto son identificar riesgos relacionados con el clima, pero también identificar oportunidades. ¿Cómo podemos contribuir a que este alineamiento de las agendas se pueda producir de la manera más eficiente posible? Siguiente. Inverclima, además, es apoyado por algunos socios, son aliados importantes para nosotros. Implementasur, 2 Degrees Investing Initiative, son dos de nuestros aliados con los que estamos trabajando articuladamente con los miembros del PIR y otros actores que esperamos que se sumen, pero no se puede alcanzar el desarrollo sostenible y enfrentar el cambio climático sin equidad y sin inclusión. Y para eso hemos buscado promover el ranking PAR para fomentar la equidad de género, pero también promover la certificación presente para lograr inclusión de poblaciones vulnerables, de atraer y retener talento. Y en este sentido, de otras minorías, y en este sentido, trabajamos de manera integral. Siguiente, por favor. El soporte técnico de A2G es clave en este proceso, y A2G es el soporte técnico del PIR en su conjunto y también del proyecto. ¿A quién dirigimos el proyecto? Lo dirigimos a inversionistas de diferentes tipos, a reguladores. Por supuesto que el Ministerio de Economía y Finanzas y el MINAM tienen un rol muy, muy importante. De hecho, Luis Marino ha mostrado hoy día varios de los temas por los cuales es importante tener esta mirada integral del tema de cambio climático y cómo esto se cruza con las finanzas verdes, pero también empresas, ¿no? En realidad, en el tema climático, todos y todas podemos contribuir y no hay esfuerzo pequeño. Por supuesto que el sector financiero tiene una oportunidad enorme, ¿no?, de contribuir. Siguiente. Nosotros tenemos dentro del proyecto una especial énfasis en el tema de mujeres en finanzas por el cambio climático. Y vamos a generar ahí una red, siguiente, a la que esperamos se puedan sumar muchas mujeres, muchas de las que estén hoy día participando también. Tenemos 5 productos, ¿no? El primer producto está pensado en la gobernanza, o sea, no es un proyecto que queremos que sea solo del PIB, queremos que haya una participación más abierta, y por eso agradecemos al Ministerio del Ambiente, por ejemplo, que va a participar del proyecto. Estamos convocando también a la SBS, al SMB, a otros actores, y tener esta gobernanza que nos ayude a mirar de manera integral. El componente 2 de fortalecimiento de capacidades, yo no voy a entrar al detalle de cada uno, pero sí queremos desarrollar capacidades, queremos ayudar a articular al sector, queremos ayudar, por ejemplo, en el componente 5, a actualizar la hoja de ruta en finanzas climáticas, y también tenemos la idea de implementar algunas herramientas como Pacta. Yo voy a justamente mencionar un par de temas específicos. Siguiente. En este tema, por ejemplo, es cómo logramos, ¿no es cierto?, hacer esa transición. Todos los países hemos definido nuestras contribuciones nacionalmente determinadas. ¿Cómo esas contribuciones nacionalmente determinadas pueden ayudar a los países en esa transición? Y cómo los países como UK están ayudando a esos países en ese proceso de transición. Para eso se implementa esta herramienta que se llama Pacta, y estamos trabajando, como lo mencioné, con nuestro socio 2 Degrees Investing Initiative. Siguiente.
Y esto tiene también un componente específico para los fondos de pensiones en el Perú. Yo quiero aprovechar, quiero agradecer a 4 fondos de pensiones que se han sumado al proyecto y están ya listos a empezar a implementar este análisis, ¿no? Esta herramienta. Nos interesa mucho el trabajo que se puede hacer con datos reales, ¿no? Porque podemos mirar otras realidades, pero el reto es cómo los implementamos, cómo la aterrizamos en nuestro país. Y por eso es muy importante trabajar con los actores locales. Nosotros esperamos que esta herramienta y estos resultados nos ayuden a tomar mejores decisiones y nos muestren los riesgos climáticos que tienen los portafolios de inversiones hoy día en el Perú. El Perú es un país megadiverso, por lo tanto, tenemos mucho más exposición a riesgos climáticos que otros países inclusive. Siguiente. Finalmente, solo darles las gracias. Inverclima es este proyecto y estamos seguros que pueden encontrar más información en la página del PIR. Muchas gracias a Semana Económica por la invitación y al BBVA y a disposición. Gracias. Gracias, Fabiola. Vamos con la conversación. Importante también haberte tenido. El PIR es un actor que ya desde hace varios años está trabajando en empujar a distintas organizaciones financieras para la inversión responsable y la verdad es que ha sido un gusto tener tu presencia aquí. Vamos con la primera pregunta para el panel. Si bien tenemos inversiones ESG, que han tenido un rendimiento superior, eso siempre lo destacan los inversionistas institucionales en el Perú que están promoviendo fuertemente este tipo de inversiones. Pero, por supuesto, no hay fórmula perfecta. Y aquí, a veces, naturalmente, como cualquier otro instrumento de inversión, tiene bajadas, tiene rendimientos negativos. ¿Cómo debe afrontar un inversionista una situación como esta dentro en el manejo de su portafolio de inversión? ¿Y le debe dar un trato especial a este tipo de inversiones o tratarlas pues como cualquier otro instrumento dentro de la gestión de su portafolio? Paso en el orden que los veo en pantalla. Yo tengo a Mariela, Luis, Fabiola y Giovanna. Mariela, por favor. Gracias, David. Sí, mira, yo te comento, ¿no? Si bien por el lado de bolsa no te puedo dar detalles sobre las mejoras en el retorno, ¿no? Eso se lo dejo más a los gestores y seguramente Giovanna les compartirá más al respecto, ¿no? Pero lo que sí, si revisamos, digamos, las inversiones de ASG, ¿no? A nivel global, sí se pudo notar pues un inicio favorable en el 2020, ¿no? El primer semestre del 2020 pues se alcanzó los 250.000 millones versus los 341.000 millones que fue todo el 2019, ¿no? Obviamente el tema de la pandemia producida por el COVID afectó, obviamente, la emisión de todo tipo de bonos, ¿no? Sin embargo, sí creemos que el mercado de bonos temáticos en sí demostró ser una fuente flexible de financiamiento, ¿no? En lo que son las emisiones públicas, lo que le puedo comentar es que centraron su atención sobre todo en los bonos sociales y sostenibles, ¿no? Eso es algo que se ha trabajado bastante con todo esto que ha pasado, ¿no? A nivel global, ¿no? El número de emisiones de bonos sociales, por ejemplo, se incrementó en 10 veces, ¿no? Con respecto al 2019, ¿no? A nivel ya local de la bolsa, nosotros hemos tenido diversas conversaciones con los gestores locales y extranjeros y lo que se ha observado, más que algunas variables a considerar, es esta aproximación de las inversiones ya como una tendencia de largo plazo, ¿no? Esto pues da una mayor tolerancia a los cambios, ¿no? En un último, por ejemplo, artículo de Financial Times, por ejemplo, recogen comentarios de diferentes inversionistas, ¿no? Globales, en donde ya critican de cierta forma el cortoplacismo en las empresas, ¿no? Y que éstas se basan solo en resultados trimestrales, ¿no? Y que al final son objetivos, ¿no? De corto plazo y ellos no buscan, ¿no? Esto ya cambió, ¿no? Ahora ya la visión del mundo es de largo plazo, en donde enfatizan muchísimo que es algo que debe ir ya de la mano con los criterios ASG que los deben ir incorporando, ¿no? Entonces, es un poco lo que han venido repasando, lo que también ha dicho Fernando, que es una tendencia que llegó para quedarse
a largo plazo y hay que sumarlos en todas estas decisiones de inversión. Gracias. Luis, ¿y cómo lo ves tú? ¿Tienes el audio desactivado? Ahí estás. Ahí Sí, estás, creo. Sí. mira, ¿cómo lo veo yo? A ver, bueno, Fabiola además probablemente va a retomar algunos de los temas que voy a decir, porque varias de estas cosas ya las hemos conversado antes cuando todavía era mi jefa. Parto un poco de la presentación de Fabiola porque hay algo muy interesante y que creo que tal vez es importante complementar. Este gráfico de las olas lo había visto antes, pero le falta una ola que todavía no lo vi acá, lo he visto en un gráfico más completo, más grande, que es el colapso de la biodiversidad, que lo plantean como la ola mayor, inclusive mayor a la de cambio climático. Esa ha sido nuestra gran preocupación en términos de incorporar en esta hoja de ruta de finanzas verdes las verticales de las que hablaba hace un momento. Claramente el avance en las finanzas climáticas ha sido mayor. Mi teoría y mi apuesta mi percepción al respecto es que creo que la generación de información científica asociada al cambio climático probablemente se ha desarrollado a una mayor velocidad, y no solamente una mayor velocidad, se pudo lograr esa interfase entre el discurso de la ciencia y el discurso del mundo financiero para poder tener este merge que te permita pues trabajar, por ejemplo, ¿no?, en lo que el TCFD presenta, como la importancia de la revelación de los eventos climáticos en la lógica de los modelos de negocio del mundo de las finanzas. Pero lo cierto es que se identifica este gap importante y se comienza a trabajar también en lo que hoy ya se conoce como el TNFD, que está replicando estas experiencias para llevarlo hacia digamos, los otros componentes que desde el enfoque relacionado a la ambición climática podrían no estar viéndose, ¿no? Uno de ellos sería, pues, asegurar la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos, entre otros. Interesante fue poder lograr, porque logramos participar en la estructuración del plan de trabajo de lo que será el TNFD. Perú, pues, fue parte del grupo de trabajo informal, así lo denominaron, para lograr armar la lógica de gobernanza de lo que esto sería. Entonces, esta mirada de las finanzas verdes y la oportunidad creo que tiene Perú es poder lograr hacer este catching up entre lo que ya se avanzó fuertemente en lo climático con las otras líneas que todavía necesitan avanzar. O sea, tal vez tengamos esta oportunidad de avanzar más rápido en ambas líneas si lo sabemos potenciar. Esa es la propuesta que de alguna manera se logra a través de esta hoja de ruta y la forma en la como se ha planteado trabajar. Al respecto, creo que hay dos cuestiones muy concretas que deberían ser los entregables, o los entregables no los primeros, pero sí los principales hacia los cuales deberíamos apuntar. Fortalecer una lógica de gobernanza donde involucremos a todos los actores relevantes: academia, mercados financieros, reguladores, hacedores de política. Eso creo que es sumamente relevante porque esto nos va a permitir inclusive trascender de los ciclos políticos. Hoy el electoral, las elecciones presidenciales, el próximo año los gobiernos regionales y locales. Entonces, esa urgencia e importancia creo que es algo a resaltar. Lo segundo, voy a rescatar las palabras de Fernando inicialmente y también lo que mencionaba Mariela y Fabiola en sus presentaciones. Creo que tenemos que pensar en que el proceso de la generación de una taxonomía de las finanzas verdes es un proceso del cual ya nos debemos embarcar de una manera estructurada. No hay muchos ejemplos de logros concretos o de materializaciones concretas del proceso. Yo rescataría lo avanzado en el marco de la Unión Europea sobre su propia taxonomía de finanzas sostenibles,
Este fue un proceso en un mundo donde probablemente los avances en términos de mercados están a otro nivel. Este proceso ha tomado alrededor de 5 años. No es un proceso corto. Hay diversos actores, diversos intereses, diversas agendas. Países latinoamericanos que lo vienen desarrollando, como es el caso de México, y me parece que Chile también, ya no me queda claro si Chile también, pero sí mexicano, todavía son procesos en construcción. Nosotros todavía no hemos comenzado y yo creo que es importante lograr pensar en este desarrollo de la taxonomía porque va a ser la posibilidad de tener este lenguaje común entre todos. Y a eso me refería cuando hablaba inicialmente pues, de la capacidad que se tuvo y hay que reconocer lo que si bien en muchos foros dirán pues, que los avances en las finanzas climáticas aún son insuficientes. Creo que el solo hecho de poder haber puesto en un lenguaje común entre la banca y la ciencia toda esta información para la gestión de riesgos es un proceso del cual podemos aprender para tener esta mirada mucho más completa. Entonces, van por ahí mis comentarios. Creo que trabajar fuertemente en la gobernanza y armar el camino, aprovechar digamos, que ya se tiene un espacio aprendido en los últimos 3 años para esta hoja de ruta que creo que va a fortalecer mucho y darnos muchas más probabilidades de éxito, ¿no? Creo que lo vería por ahí. Gracias. Gracias, Luis. Fabiola, te doy la palabra. A ver, yo concuerdo en que ya no se puede retroceder en el tema, ¿no? O sea, esto no es un tema de moda, el tema de sostenibilidad es un tema en el que tenemos que pensar por nuestra propia sobrevivencia. Y de hecho concuerdo con Luis en que aquí hay un tema de gobernanza que es muy importante, ¿no? O sea, todos los actores tienen algo que aportar, pero también todos los actores podrían aportar a retroceder si no toman las decisiones correctas. Yo siempre he pensado que en muchos casos no es que no querramos, sino que no tenemos suficiente información de cómo se conectan los temas climáticos, por ejemplo, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Mucha gente me dice, bueno, ese es un tema empresarial o ese es un tema de las industrias. No, es un tema de nosotros también. Cada uno de nosotros, desde la decisión de ir a tomar el pan, a comprar el pan con una bolsa de tela, puede estar contribuyendo. Y hay un punto que ha señalado Luis que a mí me parece fundamental y que tiene que ver con esta idea también de un trato diferenciado, y es el tema de pérdida de biodiversidad. O sea, digamos, en el tema ambiental reconocemos a nivel global 3 grandes problemas: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Son 3 grandes problemas que tenemos que enfrentar. Enfoques como el de economía circular nos permiten avanzar, por ejemplo, en reducir contaminación y también en el tema climático. Pero tenemos que ser más específicos en el tema, por ejemplo, de pérdida de biodiversidad, porque la agricultura depende de la biodiversidad. Aunque no lo pensemos, aunque no seamos conscientes, toda la polinización, todos los sistemas que tenemos para producir tienen que ver con la biodiversidad. Pero eso, por ejemplo, en los riesgos climáticos, en el sector financiero, no necesariamente es evidente. Y tendríamos que hacerlo evidente. ¿Por qué un productor de arroz en San Martín recibe la misma tasa para su crédito que el productor de arroz en Tumbes, en el norte, en un desierto donde el suelo no es para arroz, donde no hay agua porque está en un desierto costero? Sin embargo, los dos reciben la misma tasa de financiamiento, de crédito. ¿No deberíamos tener diferencia? ¿No debería el sector financiero, por ejemplo, tener productos especialmente estructurados para aquel que quiere hacer su transición, que quiera manejar de manera más eficiente el agua, que quiera tener soluciones climáticamente inteligentes? Ahí es donde yo veo también una extraordinaria oportunidad. Y sí, pues las inversiones a veces tienen rentabilidad positiva y negativa. Yo veo mi reporte de la AFP y a veces estoy feliz y a veces no lo estoy. Pero eso no quiere decir que nos salgamos del camino, ¿no? Entonces, creo que esto es algo en lo que tenemos que reflexionar, y todas las decisiones que tomemos en el ámbito individual o empresarial, en el ámbito privado o gubernamental, tienen que incorporar el componente climático desde ya. Gracias. Gracias, Fabiola.
Y Giovanna, sin duda nos puedes perfilar hacia la mirada del inversionista. Claro, muchas gracias. Sin duda, los factores ESG han tomado mucha relevancia en los últimos años y son muy importantes para el desarrollo sostenible de las inversiones. No se pueden dejar de lado al momento de evaluar las oportunidades de inversión. En el proceso de inversiones, ya la mayoría de los grandes institucionales los incluimos en el análisis, en la evaluación, en la construcción de nuestros portafolios e incluso en el proceso de riesgos, ya que esto, como ya se ha mencionado anteriormente, ayuda a mitigar ciertos riesgos y nos ayuda a obtener mayores retornos ajustados por riesgo. Al incluir estos criterios en el proceso de inversión, se logra mitigar, en cierta medida, la existencia de ciertas contingencias, ya sea legales, ambientales, problemas de gobierno corporativo, se podrían mitigar también, ya que desde un primer momento has tomado en cuenta estos criterios, ¿no? Esto, evidentemente, como señaló Mariela, contribuye a mejor desempeño de las inversiones en el largo plazo. Como todos sabemos, todas las inversiones están sujetas a volatilidades del mercado y no necesariamente estas se dan porque son ESG o no lo son. Es el mercado financiero que está sujeto a diversas volatilidades, ya sea por temas de pandemia, políticos o crisis económicas de otra índole. Lo importante en estas situaciones es no tomar una decisión apresurada, sino identificar de dónde viene esa volatilidad, ¿no? Y estos rendimientos, si son sustentados. Por ejemplo, en el caso de un rendimiento negativo, como se plantea en la pregunta, se debe establecer la causa de este rendimiento y ver si es un tema propio de la empresa fundamental o si es un componente temporal de mercado antes de tomar una decisión. Esto se aplica en todo tipo de inversiones, no solo en las ESG, en todas. Hoy en día, el pilar ESG es uno de los más importantes que estamos evaluando la mayoría de inversionistas institucionales. Bueno, y en RIMAC lo hacemos así desde hace muchos años. De esta manera, o sea, mientras que las condiciones del mercado y la estrategia de inversión lo permita, las condiciones regulatorias, como se ha mencionado, y el perfil riesgo-retorno del inversionista lo permita, debemos buscar orientar nuestras inversiones hacia inversiones que cumplan los criterios ESG, ¿no? Incluir esto en nuestras evaluaciones antes de invertir a los agentes del mercado, específicamente puedo hablar por RIMAC, nos ha dado buenos resultados en los últimos años, ya que el portafolio no se ha visto envuelto en problemas relacionados a estas variables. Gracias. Gracias, Giovanna. Por una cuestión de tiempo, voy a fusionar las siguientes dos preguntas que teníamos previstas, que se les había adelantado un poco para que puedan preparar sus respuestas. Vamos a tener la ausencia de Luis, que ha tenido que retirarse por temas de agenda, pero continuamos naturalmente con la conversación. Quisiera hablar de los componentes de ESG. Hemos hablado mucho sobre la variable climática, pero es una de las tres, digamos. Está también la sostenibilidad, está el gobierno corporativo. ¿Qué variables consideran ustedes que debemos que considerar al hacer una inversión de estas variables no financieras? Y cómo esto se va adaptando al crecimiento también de un ecosistema sostenible local. Vamos con Mariela. Sí, gracias, David. Voy a tratar de sintetizar para poder aprovechar el tiempo, pero claro. Sí, yo creo que la relevancia pues, de los aspectos de ESG también depende mucho de las prioridades de las empresas, ¿no? Y de los inversionistas, ¿no? En una encuesta que realizó, por ejemplo, BlackRock a inversionistas globales, pues se ve que el 88% considera el componente climático como la prioridad, ¿no? Sin embargo, ya un 75% está incorporando o está en camino de incorporar todos los criterios, ¿no? En América Latina, la variable que ha sido detonante o que más énfasis le han dado es el componente social, ¿no? Obviamente para
para poder reducir esas brechas, ¿no? Sociales, impulsar el desarrollo de la micro y pequeña empresa, ¿no? En el plano local, ¿no? Dentro de Bolsa, lo que hemos estado observando, ¿no? Es que ya existe una preocupación en el plano social también, va alineado a lo anterior, por ejemplo, por el tema de bienestar de las comunidades, la seguridad de los trabajadores, por generar nuevas oportunidades para los proveedores y distribuidores también, ¿no? Para poder apoyar a toda la cadena, ¿no? De producción, ¿no? Hemos visto grandes empresas industriales y de consumo que tratan, además de brindar buenas condiciones financieras, ¿no? Iniciativas de inclusión financiera, digamos, para con sus distribuidores o bodegas, ¿no? A finales del año pasado, por ejemplo, tuvimos la emisión de un bono social por parte de Caja Arequipa, destinado para la micro y la pequeña empresa. Hemos tenido a inicios de este año una emisión de COFIDE, también con un bono social COVID, justamente para mitigar el impacto negativo de lo que ha sido esta coyuntura, ¿no? En las empresas más pequeñas, ¿no? Si hablamos un poco de otros criterios, como preguntabas tú, que habían no financieros, que iban tomando mayor relevancia conforme al crecimiento, ¿no? De todo este ecosistema. Yo creo que la verdad por ahí un punto importante es por el lado de las empresas, el adoptar las buenas prácticas en torno a la transparencia y la rendición de cuentas, ¿no? Los inversionistas, como se ha mencionado, se preocupan por el destino de sus fondos, ¿no? El impacto que van a tener en este entorno social y ambiental, ¿no? Entonces, hoy se exige mucho más a los emisores sobre el uso de sus fondos, qué impactos van a tener estos proyectos y además el reporte periódico de los avances y sustentando obviamente la credibilidad de estos instrumentos, ¿no? que son públicos, ¿no? Otro punto importante es también, los inversionistas también ya exigen a las empresas una gestión sostenible más transversal, ¿no? En las empresas, ¿no? Ya las preguntas cotidianas, tradicionales, ¿no? Han pasado a un segundo plano, ¿no? Ya no te preguntan, en lugar de preguntar, por ejemplo, si van a ganar o perder en un trimestre, ya los inversionistas preguntan cómo esta crisis va a influenciar en la planificación estratégica, qué oportunidades, ¿no? Pueden surgir después que haya pasado, cosas que ya van de largo plazo, como mencionaba al principio, y de manera más transversal a la organización, ¿no? Los inversores realmente están ya interesados en comprender cómo las empresas afrontan estas crisis, ¿no? Más allá de las preguntas tradicionales, ¿no? Y esto se ve mucho. Sí, he conversado con varias empresas emisores cuando van a estos roadshows fuera, a los inversionistas globales, y lo primero que le preguntan es qué estás haciendo por la gente que trabaja contigo, en caso de las mineras, en el tema de las comunidades, con tus proveedores, ¿no? Entonces, eso es lo que creo yo está tomando mucho más relevancia a nivel global y local. Gracias. Qué vital la relevancia que van tomando los temas a la hora de levantar capital por parte de las empresas y qué vital para incentivarlos a ir por este camino. Fabiola, por favor. Sí, a ver, hay 3 temas que a mí me gustaría resaltar, ¿no? O sea, el Perú necesita inversión, por supuesto que sí. Necesitamos buenos inversionistas. Un buen inversionista, antes de decidir dónde va a invertir, pregunta sobre el componente ambiental, sobre el tema de sostenibilidad, ¿no? Si ve que un proyecto no ha incorporado el tema ambiental, la verdad es que no le interesa a un buen inversionista. Y el otro tema es el tema social. Y claramente ahí estamos ante un cambio de paradigma, ¿no? A nivel global, y aquí en el Perú se acaba de aprobar hace unos meses atrás la ley BIC, y recordemos que esta es sociedad de beneficio e interés colectivo. O sea, el rol de las empresas está empezando, como lo mencionaba en la presentación, a cambiar también. Y la sostenibilidad como nunca está vinculada a lo social, a lo colectivo, a la comunidad. Yo solita puedo tener prácticas sostenibles, pero eso no basta. Necesito también un liderazgo para hacer que los que están a mi lado también cambien, ¿no?
Y ahí creo que las empresas y el sector financiero tienen un rol sumamente importante. La gobernanza, el tema de la transparencia, la rendición de cuentas, generar valor. Hoy día hay un cambio de paradigma también, en el sentido de pasar de el generar valor solo para los accionistas al generar valor para la sociedad, ¿no? Y las empresas con propósito. Este es un gran cambio a nivel global. En el Perú todavía estamos tímidamente mirándolo, ¿no? Ahí algunas, pero esto ya está sucediendo a nivel global. Y eso tiene mucho que ver con el tema también de los conflictos y el cierre de brechas, la inequidad. Para mí personalmente, uno de los temas más complejos que tenemos que enfrentar es el tema de la inequidad. Cuando estuve en el sector privado, una cosa que yo aprendí es que para compartir riqueza tienes que generar riqueza. Por eso es tan importante la inversión y las empresas. Es muy, muy importante generar el entorno para una inversión buena, pero no basta. Necesitamos ser capaces de trascender, de ir más allá. Entonces, el tema de rendición de cuentas, el tema de transparencia, de lucha contra la corrupción, es otro de los temas claves e imprescindibles de abordar. Gracias. Gracias, Fabiola. Giovanna, ¿cómo ves estas variables? Está claro que no solo el tema climático es el que se debe tomar en cuenta, sino también los temas sociales y de buen gobierno corporativo, como han señalado tanto Mariela como Fabiola. Pero me gustaría recalcar el punto que señaló Luis en su exposición, que es importante tener cierta homogeneización de criterios para poder hacer ciertas comparaciones entre las empresas en las cuales un inversionista puede invertir. Por ello, a través con el PIR, los institucionales que formamos parte del PIR hemos trabajado en indicadores mínimos de inversión ASG en los últimos años, los cuales ya se han logrado incorporar en los reportes de sostenibilidad anuales, los indicadores sociales y medioambientales a nivel de empresas, y actualmente ya se está trabajando a nivel de sectores. Para el sector minero, cierto tipo de indicadores, para el sector consumo, y esperamos poderlos incorporar poco a poco en los reportes de sostenibilidad de las empresas. Esto nos ayuda a los inversionistas institucionales a tener cierta base para tomar decisiones de inversión más informadas, en base a tanto los criterios no solo medioambientales, sino también sociales y de buen gobierno corporativo. Es muy importante tomar en cuenta estas tres variables, porque no solo es los rendimientos financieros que te puede dar una inversión, sino estos criterios te pueden afectar, si no se cumplieran o si se fallase en algo, te pueden afectar la rentabilidad de esta inversión en largo plazo y afectar de manera importante. Entonces, veo mucho potencial. Hemos hablado mucho de los bonos verdes, pero los bonos sociales he visto que han tenido un gran crecimiento el último año y hay mucho potencial en el país. Y los temas de buen gobierno corporativo los seguimos trabajando y creo que tenemos un largo trecho por recorrer. Gracias. Gracias, Giovanna. ¿Cómo vemos de alguna manera este auge de las inversiones verdes en el Perú? Primero, ¿qué impacto está teniendo desde el asumir estas nuevas variables ESG en las empresas? Ya lo comentaban medianamente, pero ¿cómo está impactando en el Perú en particular? ¿Qué empresas de pronto están avanzando como empresas emblema en estos criterios? ¿Y cómo está ayudando también a financiar proyectos sostenibles aquí en el mercado local? ¿Cómo vamos a ver este espacio hacia el futuro? Mariela, por favor. Gracias, David. Sí, realmente es un impacto positivo, ¿no? Tanto por el lado de los inversionistas, creo, como por el lado de los emisores, ¿no? El COVID pues ha sido un gran desafío, ¿no? En el plano económico sanitario, por ejemplo, a nivel local, ¿no? Pero esto no se ha visto que frene la demanda de inversiones sostenibles, ¿no? Sus perspectivas, ¿no? Al contrario, ¿no? En el 2020 se alcanzó una cifra récord global de emisión de instrumentos verdes, sociales, sostenibles, alcanzando un valor de 700.000 millones, ¿no? El doble casi de lo que fue todo el 2019, ¿no?
y se planea que esto va a duplicarse en los próximos 5 años, ¿no? En el plano local, digamos, sí se ha visto mucho interés, muchas empresas por lograr financiamiento verde, están trabajando, ¿no? Aunque claro, por el tema de la pandemia y coyuntura, habemos un poquito de freno, pero postergándose, en todo caso, porque sí están trabajando en todo este esfuerzo, ¿no? Hemos visto que en la fecha, en lo que es público, como bolsa, tenemos un total de un valor de 216 millones ya colocados, ¿no? Esto también refleja el interés, ¿no? Otro tema importante que quería comentarles es por el lado de emisores. Vemos que lo último que estamos viendo y con bastante fuerza es la preocupación creciente de las empresas por una estructura y un orden en las iniciativas sostenibles, ¿no? Hay equipos, reestructuración de equipos al interno de las empresas, ¿no? En poder dedicar y tener toda una gestión transversal, como comentaba, de gestión, ¿no? Y viendo por dónde deben mejorar, ¿no? Vemos, como mencionaba también, como ha mencionado Fabiola, también a muchos directores preguntándose acerca del propósito, ¿no? Este propósito que da este objetivo ya más aterrizado a las empresas, más ambicioso, ¿no? Que solo está pensando en las utilidades y los dividendos, ¿no? Entonces, esto lo que detona es esta gran preocupación y la tendencia, ¿no? Y como digo, esto para nosotros lo vemos de una manera muy positiva, ¿no? A nivel de los emisores, las mejoras que se están implementando, los trabajos que están haciendo al interno, y por el lado de inversionistas también que están poniendo pues estos factores ESG dentro de sus portafolios, están exigiendo mucho más, ¿no? Todos estos temas, ¿no? Yo creo que como conclusión, ya el tiempo nos gana, pero las empresas como los inversionistas pues deben incluir sí o sí factores ESG dentro de sus estrategias, ¿no? Esto lo va a hacer menos expuestos a los riesgos en el futuro, tendrán menores problemas reputacionales, ¿no? Y sobre todo que se van a volver mucho más resistentes a escenarios benignos, ¿no? Con eventos de crisis, ¿no? Realmente no ser sostenibles hoy ya no es una opción para ninguno, ¿no? Gracias. Gracias, Mariela. Fabiola, ¿ves este auge en el Perú? ¿Hay optimismo? Bueno, yo soy optimista por naturaleza, así que aunque no hubiera optimismo en el Perú, yo seguiría siendo optimista, pero yo sí creo que lo hay, ¿no? Y además creo que en particular estamos en un proceso de este cambio que las personas también, influenciadas por el COVID en muchos casos, estamos teniendo, ¿no? Mucha gente hoy día se está preguntando qué puede hacer para consumir más sano, para comer mejor, también para preocuparse de las cosas que antes quizás el día a día nos quitaba, que eran la familia, el tema, cuánto extrañamos hoy día ver a los amigos, abrazarlos, ¿no? Entonces, creo que hay un cambio y eso es importante reconocerlo, porque también hay un cambio en los mercados y hay un cambio como consumidores. Entonces, yo recuerdo que tengo una amiga americana que le encanta el café y hace muchísimos años, ella vivió en Perú, y cada vez que íbamos a comprar, ella miraba la bolsa de café para tratar de encontrar dónde estaba la información, si era un café producido bajo sombra o no. No importa la marca que fuera, por más rico que fuera el café, si la bolsa no decía que estaba producido bajo sombra, ella no lo compraba, no lo consumía. Porque el café bajo sombra es un café que te asegura que no está contribuyendo a la deforestación, a la pérdida de biodiversidad. Sin embargo, ¿no es cierto? Nosotros miramos las bolsas de café y estoy segura que ninguno de ustedes ni yo tenemos la práctica de saber si ese café deforesta o no. Y en el Perú, uno de los principales drivers de deforestación en los últimos años ha sido el café y el cacao. Me encanta el cacao, pero cada vez que miro un chocolate trato de encontrar información y no existe. El acceso a información es uno de los temas más importantes en este momento para poder contribuir con esa mirada de consumidor responsable. Y las finanzas, ¿no es cierto?, también tienen que tener la posibilidad de mirar esas señales del mercado, lo que está pasando. Yo soy optimista, o sea, creo que, por ejemplo, hay un montón de emprendimientos que se han empezado a desarrollar, inclusive con motivo, aprovechando el tema de coyuntura, ¿no? El tema de la regulación del plástico de un solo uso. O sea, cuando se estaba discutiendo la ley de regular el plástico de un solo uso, ya varias industrias estaban pensando cómo salir del tecnopor y cómo pasar, por ejemplo,
a empaques biodegradables. Plásticos, dejar de usarlos, ¿no es cierto? Si podemos reemplazarlos. Hay un cambio de tendencia y los pequeños en nuestro país los emprendedores necesitan ese soporte del crédito, del financiamiento para salir adelante. Yo sí soy muy optimista, creo que estamos en ese proceso de transición y el mensaje que yo creo que todos tenemos que llevarnos es que no existe esfuerzo pequeño. O sea, una persona de manera individual puede contribuir. Lo puede hacer un pequeño emprendedor, una pequeña empresa o uno muy grande, ¿no? Creo que ahí, en ese camino, tenemos que estar alineados todos y todas. Como mencionas, esta mirada consciente de el consumidor responsable, pero también tenemos una mirada consciente del inversionista responsable. Ahí, Giovanna, este inversionista responsable está encontrando las empresas, está encontrando los proyectos sostenibles en los que invertir en el Perú. ¿Cómo lo ves también hacia adelante? Como se ha mencionado, lo ha mencionado Mariela, lo hemos mencionado varias veces, este mercado ha venido creciendo en los últimos años, pero hay mucho por recorrer aún, ¿no? Hay un tema de alineamiento de intereses entre los emisores de estos bonos, las empresas que necesitan estos financiamientos y los inversionistas. Actualmente, en los últimos años se ha trabajado mucho en este tema, dado que a través del PIR se han desarrollado estos indicadores, como mencioné, se está alineando los intereses y esto va a hacer que el mercado crezca más rápidamente, los inversionistas pueden obtener mayor diversificación de sus portafolios, demuestran su responsabilidad ambiental al comprar bonos verdes, su responsabilidad social al comprar bonos sociales, contribuyen al financiamiento de soluciones climáticas, minimizan su exposición a riesgos climáticos. Entonces, en este mercado hay mucho potencial, pero también hay mucho por desarrollar. Estamos comenzando, creo que hemos comenzado muy bien en los últimos años. La pandemia nos ha frenado un poco, si bien se está reactivando poco a poco, pero esto se ha generado incertidumbre y es natural, pero estamos viendo casos que salen en las noticias, como que una nueva minera se instala y anuncia que la minera usará 100% de energía renovable. Esto es súper positivo para el mercado. Ya nos gustaría poder financiar un proyecto así a los inversionistas institucionales. También han salido noticias en el exterior para ver, ¿no? Por ejemplo, el BID Invest otorgó un financiamiento a una empresa generadora de electricidad en Chile y en un proyecto piloto. Y este financiamiento es el primero que se da en esta clase en el mundo para monetizar el costo de descarbonización, con lo cual le va a retribuir en cierta parte de este financiamiento reduciéndole la tasa. Son ideas innovadoras que van saliendo en el mercado financiero para incentivar también el crecimiento de este mercado, ya sea de bonos verdes, financiamientos verdes, bonos sociales, pero falta mucho por desarrollar en el mercado local y creo que ahí es tarea de todos, no solo de los emisores, de los inversionistas, sino también de los reguladores, como ya se mencionó. Y bueno, vamos a seguir trabajando en esto con todos los agentes del mercado, los stakeholders, para que siga creciendo este mercado y podamos ser una economía más sostenible, que siga los criterios ASG para adelante, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Giovanna, y contigo hemos cerrado. Muchas gracias también, Mariela, y muchas gracias, Fabiola, también. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, muchas gracias. 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 Con eso hemos cerrado hoy. Les pediría, por favor, que llenen la encuesta que está en el chat del webinar. Es muy importante para nosotros tener un feedback inmediato de lo que ha sido este evento para continuar mejorando de cara a los siguientes. Me voy con el optimismo de Fabiola, que creo que hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo porque sí, veo un esfuerzo tanto de las empresas por un discurso que es mucho más consciente, alineado al capitalismo de stakeholders, que
empieza a empujar también las finanzas sostenibles o finanzas verdes en el Perú. Muchísimas gracias y hasta la próxima.